Buenas tardes, muchísimas gracias. El tema de hoy tiene que ver con la parte del análisis financiero desde la perspectiva acreedora. Y para eso, en primer lugar, vamos a determinar cuál sería la audiencia que nosotros tendríamos para hacer cualquier tipo de análisis financiero. Y ahí me voy a referir a lo siguiente: puede ser el gerente general, a quien se le hace el análisis financiero, puede ser directamente a los propietarios, a un grupo de inversionistas, a un inversionista en particular, a un proveedor o el mismo acreedor, ¿verdad? Desde esa perspectiva, nosotros vamos a ver qué es lo que le interesaría a cada uno eh, de estas personas o de estos ambientes donde le gustaría que presentar ese tipo de análisis. Y vemos, por ejemplo, para el gerente general sí necesita conocer a plenitud todo lo que está sucediendo en la empresa. Y por eso estamos hablando de que para él se tiene que hacer todo un detalle de todos los indicadores posibles, como por ejemplo hacer un análisis vertical y horizontal, establecer un estado de origen y aplicación de fondos, armar un estado de flujo de caja, establecer una serie de razones financieras, encontrar el punto de equilibrio, mostrar cuál es el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total. Asimismo, identificar a través de este análisis si existiera algún indicio de quiebre en el corto plazo. Para el siguiente, que serían los propietarios, ellos están más interesados en buscar la rentabilidad sobre el capital invertido. Y en segundo lugar, el flujo de caja, el cash flow. Otro de los interesados son los inversionistas. A los inversionistas también les encanta ver cuál sería la rentabilidad sobre el capital invertido, el crecimiento que tendría en las utilidades operativas, en el EBIT, y conocer de antemano cuánto costaría esa empresa, es decir, el valor de la empresa que pudiera tener. Luego tenemos los proveedores. Los proveedores ya sabemos que son aquellos que nos están dando créditos comerciales, probablemente muy de corto plazo, menores de un año. Generalmente en nuestro país estamos hablando de 30 días, 45 días, etcétera. Y para ellos, cuando se hace un análisis, pues uno tiene que ver cuál es su solvencia a corto plazo de la empresa donde le van a conceder el tipo de crédito, cuál sería el plazo promedio de cobro que ellos están haciendo, cuál sería los antecedentes del plazo promedio de pago para ver si es coincidente con lo que nosotros como futuros proveedores deberíamos de estarle otorgando a ellos. Y también identificar si hay algún indicio de que en el corto plazo la empresa a la que nosotros le vamos a dar crédito pudiera tener rasgos de quiebra. Y lógicamente tenemos lo que nos vamos a concentrar el tema de hoy, que son los acreedores. En los acreedores, pues lógicamente nos interesará ver los siguientes aspectos. Uno, la cobertura de los intereses. La segunda, cobertura de efectivo. ¿Cuál sería el límite de endeudamiento y el riesgo que esta empresa tendría? ¿Cuál sería la razón de endeudamiento como tal? ¿Cuál es la capacidad de pago sin inversión? ¿Cuál es la capacidad de pago con inversión? ¿Cuál es la estructura de financiamiento que esta empresa tiene? ¿Cuál sería su punto de equilibrio operativo? ¿Cuál sería su punto de equilibrio con servicio de deuda? Y también identificar si hay indicios de quiebre en el corto plazo. Recordemos una cosa: si nosotros estamos hablando del análisis de los estados financieros, este que les muestro a continuación es el caso típico, ¿verdad? Al lado izquierdo tenemos nosotros los activos circulantes y el activo fijo neto. Y al lado derecho tenemos el pasivo a corto plazo, el capital más la reserva y el pasivo a largo plazo, que estos dos últimos conceptos son los que nosotros conocemos con el nombre de capitales permanentes. En el centro nosotros tenemos el fondo de rotación o el capital de trabajo neto, que no es más que el excedente del activo circulante sobre el pasivo a corto plazo. Y aquí es bien importante para iniciar nuestro análisis que nosotros pudiéramos recomponer este tipo de balance. No es que esté en contra de todas las normativas que acá los amigos de la contabilidad conocen, los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como las NIF, pero para análisis de financiero se necesita adecuar todos estos términos a una
situación donde se puedan utilizar las diferentes razones y poder tener mayor información acerca de lo que está diciendo los estados financieros. Y para eso vamos a tener que reexpresarlo desde la perspectiva de transformarlo un poco. Ya dije en la lámina anterior de que nosotros sabemos de que el exceso del activo circulante sobre el pasivo circulante es lo que conocemos con el nombre de capital de trabajo neto. Entonces, si nosotros hacemos esa simple resta, nosotros vamos a colocar en la parte izquierda, vamos a poner el capital de trabajo operativo neto más el activo fijo operativo neto. Y eso es lo que nosotros va a ser el total de los activos operativos. Y a la parte izquierda, desde esta perspectiva, desde esta transformación de los estados financieros, le vamos a decir de que eso al lado izquierdo corresponde todo lo que sea la inversión. Y al lado derecho, como ya no tenemos pasivo a corto plazo, solamente tendremos el pasivo operativo a largo plazo más el capital, y eso es lo que nosotros conocemos como estructura de capital o estructura de financiamiento. Y al lado derecho del balance general ya transformado, nosotros vamos a conocerlo como el financiamiento. Es decir, una vez transformado el balance general, nosotros vamos a tener prácticamente dos columnas. Lo que está a la izquierda son todo lo que es inversión y al lado derecho todo lo que concierne a la forma como ha sido financiado, todo lo que está al lado izquierdo del balance general. Muy bien. Ya entrando prácticamente en materia de los diferentes indicadores que pudiera tener desde la perspectiva del acreedor, tenemos la cobertura de intereses. Y la cobertura de intereses no es más que la utilidad de operación, o sea, el EBIT, dividido entre los gastos financieros. Y ese indicador, ¿qué nos va a revelar? Mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Y fíjense bien, solamente hace referencia cuánto es la cobertura que tienen con las utilidades que se tienen hoy día, la cantidad de los gastos financieros que ellos tienen comprometidos a realizar los pagos. No está incluido la parte del abono al principal, solamente está lo relacionado con los gastos financieros. De ahí que nosotros utilicemos otra medida para mayor soporte de lo que nosotros queremos ver, y es la cobertura si nosotros agarramos o tomamos el EBITDA. Y recordemos que el EBITDA es las ganancias, el EBIT, o sea, las ganancias operativas, y se le agrega la depreciación y las amortizaciones. Y lo dividimos de nuevo entre los gastos financieros. Y esto, lógicamente, que nos deja solamente la parte libre, la parte del efectivo como tal. Y se utiliza como una medida de flujo de efectivo que está disponible para cumplir las obligaciones financieras, especialmente la parte relacionada con los gastos financieros. Luego tenemos el límite de endeudamiento y el riesgo. Y fíjense bien, aquí de nuevo utilizamos el término de la utilidad de operación y lo estamos dividiendo entre la tasa de interés promedio ponderada. Y esto resulta de un cálculo prácticamente básico. Interés es igual a principal por el periodo por la tasa de interés. Y si estamos hablando del periodo de un año, solamente vamos a hacer el cálculo de cuánto sería la parte del principal. Y si la utilidad de operación la hacemos igual a la parte del principal, la única variable que nos queda libre sería la tasa de interés. Y si nosotros dividimos la utilidad de operación entre la tasa de interés promedio de todas las diferentes fuentes de financiamiento, nos va a dar hasta dónde la empresa pudiera endeudarse. Y cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. Sin embargo, uno pudiera decir, bueno, me da para poder tener cualquier cantidad de préstamos. Sin embargo, eso nos conlleva lo siguiente: a mayor riesgo, porque tenemos mayor endeudamiento. Sí, pero también hay una axioma en la parte de finanzas que nos dice, a mayor riesgo, también hay mayor rentabilidad. Sin embargo, nosotros no nos dejamos de dejar ir solamente por esta simple relación. Hay unos topes que les pudiéramos decir de que no por las grandes utilidades de operación que nosotros tenemos nos vamos a arriesgar a tener una determinada cantidad de préstamos para ser contratados.
Luego tenemos la reserva de endeudamiento, mejor conocida como el pasivo total entre el activo total, y ahí incluye todas las deudas de corto plazo y largo plazo para todos los acreedores, tanto los de corto, repito, y los de largo plazo también. Luego tenemos el indicador de la capacidad de pago sin inversión. Cuando me hago referencia a la parte de sin inversión, es que la empresa necesita, a medida de que va creciendo, hacer inversiones. Hacer inversiones en aspectos como el capital de trabajo o ampliación en sus activos fijos. En este caso particular, no estamos considerando ese tipo de inversión. Y una vez que nosotros lo hacemos desde la perspectiva del flujo de efectivo, solamente le restamos los impuestos. Por esa razón, el EBITDA está multiplicado por 1 menos T. Y en esta ocasión sí estamos contemplando todo lo que es el servicio de la deuda, el principal más el interés. ¿Para qué? Para ver si realmente con esta modalidad solamente de la parte del flujo de efectivo cubre el pago de la cuota anual, o sea, el servicio de la deuda de todos los servicios financieros comprometidos. Ya si nosotros queremos fijar más este tipo de evaluación, pues lógicamente pasaríamos a la segunda parte, que es considerando la capacidad de pago con la inversión. Y como decía anteriormente, es la misma relación que la anterior, nada más que en esta ocasión le vamos a agregar todas las inversiones que se necesitan en la parte del activo fijo y el capital de trabajo para justamente ver las necesidades financieras que tienen para crecer. Y lógicamente que para crecer va a haber una demanda adicional en el capital de trabajo y va a haber una demanda adicional en la parte del activo fijo, ya sea incrementando la cantidad de los edificios, hacer depósitos, los vehículos como tal, actualización de los software, incremento de cada uno de ellos, etcétera. Y asimismo en la parte de la inversión en el capital de trabajo, al aumentar nosotros nuestra capacidad futura de crecimiento, pues vamos a necesitar mayor cantidad de inventarios. Y como se trabaja generalmente en este tipo de circunstancias, se dan al crédito. Entonces vamos a tener invertido también una cantidad adicional en la parte de cuentas por cobrar. Sí es cierto, vamos a recibir de parte de los proveedores, a medida que nosotros crecemos, ellos también crecen y ellos estarían en la mejor disposición, si nosotros hemos sido buena paga, de incrementarnos el límite para poder satisfacer las necesidades que nosotros tendríamos de corto plazo. Sin embargo, al hacer una inversión en activos fijos y no contamos con los recursos suficientes, lógicamente nos vamos a tener que endeudar. Y en el momento del endeudamiento, lógicamente que nuestra disponibilidad va a disminuirse por efecto de que nosotros vamos a tener en el lado del pasivo, aparte de los acreedores, una mayor responsabilidad para el pago del servicio de la deuda. Por esa razón, en este tipo de indicador, nosotros estamos considerando que ese flujo de efectivo que está dado por el EBITDA, ya una vez quitado la parte de los impuestos, se tenga que dividir entre la sumatoria de lo que sería la inversión adicional en el activo fijo, la inversión en el capital de trabajo y el pago del servicio de la deuda, incorporando las nuevas necesidades financieras que se vayan a tener, ¿verdad? Y aquí es bien importante, pues lógicamente, tener este tipo de indicador, porque si nosotros hacemos ese tipo de crecimiento y no tenemos el respaldo suficiente en la parte del financiamiento, pues no podríamos lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos de cumplir con ese tipo de crecimiento que nosotros estamos planificando. Tenemos este otro indicador que es la estructura de capital, y la estructura de capital viene a darse por la deuda a largo plazo entre los capitales permanentes, que sería la deuda a largo plazo más el capital. Es decir, cuánto está siendo financiado desde el punto de vista de los acreedores entre el total de todo el financiamiento que nosotros tendríamos o estructura de capital, que valga la pena y valga la redundancia también, es la que está financiando el lado izquierdo de toda la empresa. Hemos dicho que en la parte izquierda están metidas todas las inversiones de capital de trabajo y las inversiones en el activo fijo. Luego tenemos un concepto que siempre sale a luz, siempre lo utilizamos, pero yo creo que deberían de profundizarlo en cada una de las empresas, y es el cálculo del punto de equilibrio operativo.
Siempre nosotros decimos que el punto de equilibrio debe ser el costo fijo menos sobre 1 menos la participación del costo variable sobre la venta. Y eso lo que nos va a dar es que la utilidad operativa sea igual a 0. No se está contemplando ahí la parte de los gastos por intereses. Sin embargo, si nosotros queremos establecer una mejor relación y calcular el punto de equilibrio, tomando en consideración la parte de los gastos financieros a la parte del costo fijo, deberíamos de agregarle los gastos financieros y siempre dividirlo entre 1 menos el costo variable sobre las ventas. Si nosotros queremos todavía ver un poco más esta parte del flujo de equilibrio y ya lo convertimos en un punto de equilibrio no operativo, sino que es un punto de equilibrio financiero, a la utilidad neto que ya nosotros encontramos, le agregamos la parte de la depreciación y le agregamos también la cuota del principal, todo lo que sea relacionado a los desembolsos que nosotros tendríamos que hacer con los pagos a los proveedores y siempre dividido entre 1 menos el margen que nosotros tenemos del el margen de seguridad, que sería el costo variable sobre las ventas. Aquí, si ustedes se fijan bien, está regresándose la parte de la depreciación a la utilidad neta. Sin embargo, ya está incorporado dentro de la utilidad neta la parte de los gastos financieros y solamente se le está agregando la cuota del principal. De tal manera que ahí se está cubriendo para los acreedores lo que es los gastos financieros y se le está incorporando también la cuota del principal. Eso sería una relación bastante adecuada si nosotros queremos encontrar un punto de equilibrio donde se establezca cuánto sería lo mínimo de ventas que se deberían de tener y con ello nosotros poder establecer y cumplir todos los desembolsos que se tendrían que hacer desde el punto de vista de efectivo. Por esa razón se le agrega la parte de la depreciación, pero también le tenemos que agregar los pagos que deberíamos de estar haciendo a los acreedores, el concepto del pago de principal del préstamo o de los préstamos que realmente se hayan hecho. Por último, y no menos importante, tenemos esta ecuación, que es la Z de Allman. El profesor Roman Allman hace ya varios años la estableció. Y los coeficientes que aparecen ahí es la fecha y no se han variado. Quiere decir que se mantiene siempre alrededor de ese mismo coeficiente y lo que se toma en consideración son los diferentes aspectos. Por ejemplo, para el primer término está establecido de que hay 1.2 y se debe multiplicar por T1 y T1 es igual al capital circulante dividido entre los activos totales. Para la siguiente término es multiplicar el coeficiente 1.4 por T2 y T2 es los beneficios no distribuidos, o sea, las utilidades antes de distribuirse entre los activos totales. El tercer término es igual a 3.3 por T sub 3 y T sub 3 es el EBITDA entre los activos totales. El siguiente sería 0.6 del coeficiente por la capitalización entre la deuda total. Y por último tenemos las ventas netas entre los activos totales. Haciendo todo ello, y la mayoría, al menos hasta la fecha, los que yo he trabajado, todos tienen estos componentes. Entonces es bien fácil poder establecer este tipo de ecuación y tratar de identificar qué también anda la empresa desde la perspectiva de que si hay cierta seguridad, hay una parte gris o realmente la empresa va hacia la quiebra. Va a depender entonces de sus resultados y los resultados pudieran venir de la siguiente manera. Pudiera ser si el resultado le da más de 2.99, es una zona segura y no habría que preocuparse. En segundo lugar, si está entre 1.81 el resultado y 2.99, hay una zona gris. Y es muy probable que la empresa pueda quebrar en los próximos 2 años. Y si esta ecuación le da menos de 1.81, es una zona de alto peligro y es una quiebra inminente.
De ahí la importancia de establecer una serie de trabajos para poder determinar, y este tipo de indicador muy pocas empresas lo hacen. Pero sí, si yo soy una empresa, un acreedor, y le quiero dar un préstamo a una empresa, pues me gustaría hacer una revisión bastante exhaustiva, porque es el capital. Y el capital que yo estoy aportando para esa empresa, lógicamente conlleva riesgo. Y para poder yo estar un poco más seguro o menos tranquilo, poder utilizar todas las herramientas que les acabo de mencionar y enfatizar de si realmente la empresa puede soportar el crédito al que yo le voy a estar dando y el tipo, la cantidad de tiempo, la tasa de interés, etcétera, que ella puede soportar sin tener ningún tipo de problema en el futuro. Y por último, utilizar este tipo de indicador para ver si la empresa va manejándose hasta la fecha o hasta el momento de la revisión de los estados financieros bastante bien, ¿verdad? Porque recordemos, uno puede estar desde la perspectiva sintiendo como gerente general o como gerente financiero de la empresa de que todo lo estamos haciendo bien, pero no es lo mismo que nosotros nos autoevaluemos a que lo evalúe una entidad diferente a la que nosotros estamos teniendo. Entonces, ahí la importancia de estar constantemente haciendo ese tipo de revisiones, que no es malo, pues lógicamente hacer una estadística de cuáles han sido los diferentes momentos que la empresa está haciendo su revisión para poder ir mejorando en el momento que nosotros creamos que la empresa está disminuyendo algunas de las rentabilidades o algunos de los indicadores que pudieran poner en peligro la bienandanza de la empresa. Así es que considero que una vez que nosotros podamos haber hecho este tipo de análisis, la empresa acreedora pudiera estar bastante tranquila en poder otorgar, si los resultados fueran muy buenos, de otorgar ese tipo de financiamiento a las empresas. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su intervención. Si invitamos a los colegas, si tienen consultas, preguntas, comentarios, observaciones, pueden hacerlo por el chat. Quiero aprovechar un poco el espacio mientras hacen sus preguntas. Quiero mencionar a las universidades que nos están acompañando en este magno evento que reúne, ¿verdad?, a 27 universidades: American College, la UNAM, la UCIT, la Universidad de Managua, UDM, American College. Un saludo especial a los docentes de la Universidad Nacional Politécnica. Se me está reportando ahorita acá al celular, ¿verdad? Varios de nuestros colegas amigos que tenemos ahí en la universidad. También queremos saludar al personal de la docente de la UNIVAL, de la Universidad Central de Nicaragua, a sus autoridades, a la UNICIT, la UCEN, a la Universidad Evangélica Nicaragüense, a la Universidad de Occidente, a la Universidad UNIJAR, UTC, UNIMED, a nuestros amigos de la VICU, la Huracán, la UCAN, la UCA, la UCC, la UAN, la ULAN, la UNN, la UNITED, UNICA, Universidad del Valle y la UACH. A todas las autoridades académicas de las universidades que nos acompañan el día de hoy, les agradecemos por estar con nosotros. Dice Salvador Alemán ahí que están muy atentos ahí, maestro, en la UNP, ¿verdad? Siguiendo estas interesantes charlas que hemos tenido el día de hoy. Este modelo de indicios de quiebra me gusta mucho, maestro. Gracias por compartirlo. Modelo, sí, modelo, yo he visto otros, ¿verdad? Está muy interesante Evidentemente a todos estos modelos matemáticos que son financieros y matemáticos, hay que agregarle unos factores que son los factores externos, ¿verdad? Que pueden también cambiar las cosas. No solamente son el número absoluto que nos puede llevar el indicador. Ahí dice acá de la UCC Matagalpa, se nos reporta Marta Iris Jiménez.
Está Constantino Enrique, saludos desde la UCC Campo León, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Iván Sánchez, excelente maestro, nos regala la presentación, la vamos a compartir, ¿verdad, maestro? La tenemos disponible, Sí, aquí claro, está. claro, la vamos a subir. Manuel Antonio, gracias por tan interesante material. Dice acá una pregunta de Javier José Moretti, mi amigo Ataya Seba, por tenerme una rosquillita por ahí, Javier, un día de esto me paso a tomar un café contigo. Dice, una pregunta en el indicador de punto de equilibrio financiero, ¿por qué se le suma, dice, el servicio de la deuda a la utilidad neta? Esta última representa efectivo, por eso se le suma la depreciación, porque está restada, dice, de la utilidad neta. No se restaría el servicio de la deuda. Maestro, su intervención, por favor. Sobre ese punto, si nosotros llegamos hasta la utilidad neta, ahí viene deduciéndose y está por arriba la parte de la depreciación. Si nosotros estamos haciendo el punto de equilibrio financiero, que incluye nada más la parte de los desembolsos, y recordemos que la depreciación no es un desembolso, lógicamente se la agregamos. Si nosotros venimos y solamente le agregamos la depreciación, lógicamente que nos va a disminuir la parte del punto de equilibrio, porque sencillamente ahora estamos teniendo mayor cobertura con ello. Sin embargo, nosotros ya dentro de la utilidad neta ya está restada la parte de los intereses, y cuando nosotros decimos que le vamos a agregar la cuota del principal, estamos poniendo más severa el punto de equilibrio, porque sencillamente lo que andamos buscando es qué nivel de las ventas nosotros podríamos llegar a tener para cumplir al 100% de todos los compromisos financieros. Y estamos hablando del compromiso financiero que involucra el pago, el servicio de la deuda como tal, ¿verdad? Estamos hablando del principal más los intereses, especialmente de aquellos préstamos que son más allá del corto plazo, a largo plazo. ¿Por qué? Porque sencillamente los de corto plazo ya están incorporados dentro de la parte del costo de venta. Gracias, maestro Reyes. Esperamos, Javier, que te haya satisfecho la respuesta del maestro. Dice acá Carlos Iván, desde Lunán, Managua, mi casa de estudio por un montón de años. Leonicio Roberto dice, agradecemos a todos los expositores por esa transmisión de conocimiento y la experiencia que han adquirido y nos están compartiendo. Con mucho gusto lo hacemos. Agradecemos a la Junta Directiva, al Tribunal de Honor y al comité, ¿verdad?, que ha estado a cargo, liderado por don Guillermo Ruiz Tablada, ¿verdad?, para llevar este evento que realmente es un gran esfuerzo humano, y a todo el equipo administrativo, aquí al ingeniero Roque, que lo tengo ahí bien animado, con su cafecito ahorita ahí, ¿verdad?, para no dormirnos. Dice Álvaro José, dice, saludos de la Huracán Nueva Guinea. Qué alegría que esté con nosotros la Huracán Nueva Guinea. Esperamos que nuestros amigos del Rama estén mejor también, ¿verdad?, después de este acontecimiento que tuvieron, ¿verdad?, de inundación. El Señor les ayude pronto a recuperarse en todos los sentidos. Dice acá Eric Ulises, ya están compartidas todas las presentaciones, todas se han subido, Eric, puede descargarlas, ahí tiene un link de descarga. Igual dice acá Leonicio Roberto que compartamos los documentos, están a la orden. Don Federico, su comentario. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Néstor Reyes por tan brillante exposición sobre estos temas de análisis financieros y de otras herramientas como esta de este modelo de Altman, del Z Altman, que me acuerdo que en una ocasión nosotros hicimos un trabajo en una empresa en Costa Rica y aplicamos esta cuestión y quedaron fascinados los propietarios de la compañía. Es muy buena, es muy buena herramienta para hacer este tipo de análisis. Agradecemos, doctor Reyes, muy amable, excelente exposición. Ya contestamos todas las preguntas, no nos queda más que sus palabras de cierre, pues, doctor Reyes. No, al contrario, agradeciéndoles a ustedes por haberme invitado a hacer este tipo de presentación, ya que, como bien lo decían al inicio, acá la persona que me hizo la presentación, yo pertenezco al claustro docente. Profesor.
de este prestigioso colegio, y pues me siento muy honrado de haber venido a compartir los conocimientos, que esa es una de las pasiones que tengo. Está muy bien. Entonces está en su casa, doctor Reyes. Así es, muchísimas Muchas gracias. gracias.